Súper. Entonces, bienvenidos a todos y todas allá a la tercera sesión de este curso, Una mirada a nuestras creencias. Hemos caminado por el Antiguo Testamento, por el Nuevo Testamento, y ahora vamos a sumergirnos en el texto bíblico propiamente tal. Vamos a hacer un camino viendo cómo fue conformado y que al final del taller preguntarnos cómo debemos considerar, cómo debemos utilizar de mejor manera nuestra Biblia, ¿ya? Entonces voy a proceder a compartir pantalla con ustedes. Encontré, creo, la solución ahora efectivamente para que se pueda ver completa luego de la grabación la PPT, ¿ya? Así que espero que esta vez sí resulte. Muy bien. Vamos a comenzar entonces en esta nueva sesión el desarrollo de la Biblia. Vamos a adentrarnos entonces al texto que utilizamos, conocido como la Biblia cristiana. El primer tema es que en general nuestras Biblias que utilizamos más en la tradición evangélica contienen 66 libros, pero la pregunta es, ¿son esos todos los libros que posee la Biblia o hay más? Son más de 66 de partida, ¿ya? Nosotros utilizamos un canon reducido por cierta parte de la historia que vamos a revisar, pero no son estos 66 libros que solamente tienen las Biblias más tradicionales de nuestra religión evangélica. La gran división entre en nuestro texto bíblico es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El corte o la forma de establecer uno u otro es la intervención de Jesús de Nazaret. La llegada de Jesús de Nazaret al mundo es el punto crucial que divide, parteaguas, la historia de nuestro texto sagrado entre el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y un nuevo pacto, una nueva alianza con Jesús. Eso es la manera de dividir internamente los libros pertenecientes a la tradición judía del Antiguo o Primer Testamento, y a partir de Jesús hay un enfoque nuevo en esta nueva alianza. Comentar que una de las características es que en el Antiguo Testamento, en general, la historia se basa de la experiencia de distintas personas con Dios y de un pueblo con Dios, pero no hay un protagonista. En el Nuevo Testamento tenemos una figura central, que es Jesús, y en base a él se construyen y se redactan los relatos, las cartas, las historias y las enseñanzas. Tenemos un cambio de enfoque en nuestra manera, en la manera de abordar la literatura cristiana. ¿Ya? También, nosotros actualmente poseemos el acceso a variadas versiones de la Biblia. ¿Ya? Lo que podemos decir para comenzar esto es que no hay una versión de la Biblia que se pueda considerar la verdadera palabra de Dios en desmedro de otras. Podemos decir que nos gusta más citar alguna, tal vez, por tradición, porque, no sé, nos acomoda más, pero no podemos decir, sí, la Reina Valera es y la NBI no, o la traducción lenguaje actual, esa es la verdadera Biblia y la Reina Valera no. No, no podemos hacer eso a priori, ¿ya? Vamos a ir viéndolo esto en el camino. Dame un segundito. Ahí sí. Ok. Vamos entonces a introducirnos en el Antiguo o Primer Testamento. ¿Por qué yo hablo de Primer Testamento o Segundo Testamento? Los estudiosos actuales de la Biblia prefieren hablar de Primer Testamento y Segundo Testamento, básicamente para no establecer una supremacía valórica en base al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento, pretendiendo que el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo Testamento, como invalidando. Entonces, para evitar ese tipo de juicios,
que a veces son inconscientes, hablando como lo antiguo como obsoleto, es que se prefiere hablar de Primer Testamento y Segundo Testamento. Y también por una medida interreligiosa, ¿cierto? Para los judíos, el Antiguo Testamento no es el Antiguo Testamento, es su testamento, es su Biblia. Entonces, hablar de Antiguo Testamento también no es puede ser un poco una falta de respeto hacia ellos. Entonces, como también una consideración, se habla de Primer Testamento y de Segundo Testamento. Yo por tema, como siempre hemos hablado, aquí le pongo Antiguo Testamento. ¿Ya? Primero, eh, mencionar que nuestro Antiguo Testamento de nuestras Biblias cristianas es equivalente a la Biblia hebrea, que contiene la Torá, Nevim y Ketuvim, que, la Torá es la ley, Nevim son los profetas y Ketuvim son los escritos, ya en hebreo. La palabra de cada uno se toma las consonantes con las que comienza y se habla, es lo mismo que hablar de la Tanaj, ¿ya? Torah, ¿cierto? Acá. Ay, no puedo sacar esto de acá. No sé cómo sacar esta wincha de acá arriba. Ah, la puedo mover. Ya, ahí sí, perdón. Claro, la Torah, Nevim, Ketuvim, la T, N y K conforman las letras para hablar de la Tanaj o la Tanakh, ¿ya? Que es la misma Biblia hebrea, ¿ya? Yo tengo acá una Biblia hebrea. Y si ustedes se fijan, si pueden ver ahí, aquí está la Torá, Nevim y Ketuvim. Eso dice en hebreo, la Tanaj, ¿ya? Es el equivalente. Eh, También mencionar que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento existen manuscritos originales. Todos estos se perdieron en el tiempo, principalmente debido al desgaste del material, dado que en el momento en que se escribían estos textos bíblicos eran todos en manuscritos, generalmente en papiro. Este papel sufría desgaste muy rápidamente. Entonces, por esto se debía copiar recurrentemente el texto, hasta que se empezó a hacer en cuero, que ahí duraba un poco más, pero igual se tenía que copiar. Y además de ciertas épocas donde sufrieron persecuciones y muchos de estos manuscritos fueron quemados, no tenemos acceso a los originales. Sí tenemos acceso a las copias de las copias. ¿Ya? El libro que escribió el redactor del libro que está en la Biblia, no tenemos acceso, lamentablemente. Ahora, también hay que dimensionar que estas copias contienen errores, algunos de manera intencional y otra de manera inconsciente, por un tema humano, simplemente a veces por cansancio, el escriba de tanto copiar y copiar, confundía letras, duplicaba letras, em, y se introducían esas copias con errores y se iban traspasando en el tiempo, porque el proceso de copiado es un proceso humano y el ser humano está afecto a error. ¿Ya? Entonces las copias sí contienen errores en este proceso de copiado. También contemplar que hay herramientas que nos ayudan a poder ir en ese camino del retorno. ¿Se acuerdan la primera clase que hablábamos a través del ejemplo de la música? ¿Cómo volver atrás a través de la crítica textual? Bueno, la exégesis es una de las metodologías para, para poder hacer ese camino de regreso y también obtener la mayor información sobre, sobre el texto bíblico. ¿Ya? Es una metodología, es un método de abordaje de los textos bíblicos. La exégesis no es propia del cristianismo. Esta es una técnica que se utiliza para abordar distintos textos antiguos. Lo que pasa es que nosotros la utilizamos dentro de la teología o dentro del abordaje religioso para nuestro texto bíblico. Pero es una técnica para abordar cualquier texto antiguo.
También tener en cuenta que al principio no había conciencia de los sagrados. ¿Se acuerdan que esto también lo mencionamos en alguna parte? Se agregaban notas para aclarar ideas y a veces esas notas, el escriba, el copista, iba copiando y decía, esto le voy a agregar algo aquí al ladito para que se entienda mejor la idea. Y esa nota, después el otro copista que recibía eso pensaba a veces que estaba dentro del texto y la incluía dentro del texto pensando que en el original eso correspondía. Entonces, sufrieron estos añadidos, modificaciones en el proceso. eh, y como les decía, ellos agregaban estas notas porque en ese momento no tenían conciencia de que esto iba a ser un libro intocable, iba a ser un texto inalterable o considerado inalterable en el tiempo. Entonces no había un cargo de conciencia o una culpabilidad al estar alterando, modificando, eliminando, lo que sea, parte del texto, porque no se consideraba en ese momento sagrado. Una vez que el texto era canonizado, como dijimos, las copias fueron respetando el original. Ahí hubo una conciencia mayor de inalterabilidad del texto. O sea, ya no lo podemos modificar, ya no podemos agregar las notas. Tenemos que tratar de respetar la estructura, pero eso es una vez que ya está el texto canonizado y ha pasado por estas múltiples revisiones, múltiples copias en los cuales se han transmitido con modificaciones. Eso es así. ¿Ya? Eh, como mencionaba, claro, acá, como mencionaba, el... disculpen que aquí tengo una wincha que me molesta. Ahí sí, ahí la puedo sacar. Claro, los principales errores de los manuscritos eran la eliminación y duplicación de letras. En el hebreo hay letras que se parecen mucho, la Rech y la Dalet, la Hei y la Het. Tienen un espacio nomás que está un poquito en blanco, pero en la medida que se van copiando textos y textos tan grandes, a veces se pasaba. Entonces, hay errores de este tipo, que son los principales que se dan en este proceso de copiado. Hablamos de la crítica textual, ¿cierto? Este camino de regreso que nos ayuda a poder encontrar, a poder, claro, descubrir el texto más apegado al original. La crítica textual responde a la pregunta, ¿cuál de las distintas lecturas es la más cercana a la intención del autor? Dado que no podemos llegar a ese original, ¿cuál es lo más apegado, lo más atrás que podemos volver? ¿Ya? Entonces, la crítica textual, al menos del Antiguo Testamento, lo que trata de llegar es a la forma hipotética de los libros del canon palestinense. El primer canon que fue constituido por los judíos en el siglo I después de Cristo, se intenta llegar a lo más apegado a esos primeros libros. Ese es el objetivo de la crítica textual en el Antiguo Testamento. Como decía, en el siglo I surge el texto canonizado, el texto hebreo canonizado, que deriva en el texto masorético. Lo voy a ir explicando esto un poco en el tiempo, ¿ya? Pero básicamente aquí hay una agrupación de libros que se consideran sagrados e intocables, un grupo. Se dice ya, ok, nosotros definimos estos libros como sagrados y contienen nuestro canon hebreo. Eso se zanja en el siglo I después de Cristo, ¿ya? Como les decía, la crítica textual busca descubrir estos errores en el proceso de copiado y deriva todo este grupo de canonizado, deriva en un texto, que es el que le mostré yo acá, que es la Tanaj, o que actualmente en los estudios se conoce como la Biblia hebrea Stuttgartensia, ¿ya? Que les voy a mostrar, miren, esta maravilla de texto, donde tenemos ahí el hebreo directo en, en esta Biblia hebrea. Se puede ahí leer con las notas, el aparato crítico, una lectura directa desde el libro de la Biblia hebrea. ¿Qué es lo que pasa? En este compilado de libros que se canonizan en el siglo I después de Cristo, surge un grupo que se llaman los masoretas en el año 700 hasta el 1000 que hace un trabajo
1000 después de Cristo, de uniformar el texto. Y como les decía, el texto hebreo al principio es consonantal. Este grupo de masoretas lo que hace es vocalizarlo. Y además le agrega puntuación para que este sea leído de acuerdo a una fonética particular. ¿Ya? Entonces, este libro, este compilado de libros, en el siglo I se canoniza, pero en el siglo X recién tiene su forma final, ya uniforme, revisada, con la puntuación, con la vocalización. Y este se conoce el Códice de Leningrado, ¿ya? Que contiene el texto masorético. Es decir, este texto que revisan, que estudian, que uniforman los masoretas, deriva en el texto masorético, que es de donde se basa la Biblia hebrea. ¿Ya? Todo ese proceso sufre el Antiguo Testamento para nosotros. Ya recién en el siglo X tenemos la Biblia ya, la parte del Antiguo Testamento ya en su forma final. Este texto masorético procede de este trabajo de los masoretas que les decía, que el trabajo se llama la masora o masorá, que le dicen algunos, que se realiza entre el 750 y el 1000, que le da esta uniformidad al texto que les mencionaba. Pero no es la única fuente del Antiguo Testamento. Surgen otros textos paralelos al texto masorético. ¿Ya? Está, por ejemplo, el Pentateuco samaritano, está la Septuaginta, está el rollo de Isaías de Qumran, que estos son textos anteriores al texto masorético, pero se consideran de circulación popular. ¿Qué es lo que pasaba con estos textos? No eran tan fieles en su reproducción como lo fue el texto masorético. El texto masorético se considera de una mayor exactitud en su proceso de copiado, más meticuloso. Las personas que lo realizaban estaban así realmente enfocados en lo que hacían, y es más conservador en tratar de ser fieles en este proceso. ¿Ya? Por eso tiene un componente mayor, de mayor importancia, el texto masorético, en desmedro de los otros documentos del Antiguo Testamento que circulaban en la época. ¿Ya? Y aparte de esto, habían otros textos, por ejemplo, como les decía, el Pentateuco samaritano, que fueron textos que fueron llevados por la comunidad samaritana luego de su separación en Jerusalén en el siglo IV antes de Cristo. ¿Ya? Se llevaron ciertos textos y la cultura samaritana, el pueblo samaritano, desarrolló su propia tradición con el Pentateuco. Y esto es muy importante para nosotros. Esto es crucial para los cristianos. La Septuaginta, que es otro texto del Antiguo Testamento, en donde, disculpen que, ahí sí, ahí los puedo ver. La Septuaginta es realmente muy importante para los cristianos. La tradición judía lo que dice es que en, en el siglo II antes de Cristo se le dio un trabajo a 70 ancianos para que tradujeran el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, al griego, del hebreo al griego. Por eso esta versión se llama la versión de los 70, que está ahí en números romanos, o conocida que deriva de ahí la Septuaginta, por los 70. ¿Ya? ¿Por qué se tuvo que hacer esta traducción? Bueno, recordemos que en esa época, en el siglo II antes de Cristo, el imperio que reinaba en ese momento era el griego. La cultura helénica se había desarrollado. Y el griego, koiné, propiamente tal, era el idioma universal, como el inglés de hoy, el idioma que preponderaba, el más importante. Y habían muchos judíos que estaban fuera del territorio israelí y ya habían perdido la práctica del hebreo. Entonces la Torá, la ley, los mandamientos se estaban perdiendo en sus tradiciones. Y ellos se ven en la necesidad de traducir el texto hebreo al griego para poder practicar los mandamientos en lo que se llama la diáspora, en la dispersión de los judíos fuera del territorio israelí. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante este texto para los cristianos? Es porque en el cristianismo de los primeros siglos, esta versión fue utilizada, fue la más usada por los cristianos
para el Antiguo Testamento en desmedro del texto masorético. El texto masorético, recordemos, está en hebreo y los primeros cristianos escriben en griego. Entonces, les era mucho más familiar, mucho más fácil hacer referencia o estudiar el Antiguo Testamento en griego. Es por esto que ellos utilizan la Septuaginta como principal fuente. ¿Ya? ¿Qué otra consideración hay que tener de la Septuaginta? Que contiene libros que no entraron en el canon hebreo por estar escritos en griego. ¿Ya? Los que consideramos nosotros o se consideran deuterocanónicos están escritos varios de ellos en griego. Entonces, por eso que no están incluidos en la Biblia hebrea, pero sí los contiene la Septuaginta. ¿Ya? Y otra consideración muy importante es que el canon bíblico de las Biblias, de la tradición evangélica, tiene los libros del canon judío, es decir, los libros que están en la Biblia hebrea, en esta que yo digo aquí, la Septuaginta, pero tienen el orden de los libros de la Septuaginta. ¿Ya? Contienen los libros de una, pero están en el orden de otra. ¿Ya? Entonces tenemos como una mezcla ahí los cristianos. Hay que también tener en cuenta que, dado que, como les decía, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, cuando los autores del Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento, lo hacen a la versión de la Septuaginta. Es por eso que vemos que textos del Nuevo Testamento, cuando vamos a ver la cita que ellos dicen en el Antiguo Testamento, a veces no coincide textualmente. Es porque ese texto en nuestras Biblias está traducido al texto masorético y la cita que hacen en el Nuevo Testamento es de la Septuaginta. Es un poquito enredado, pero lo pueden repasar después y ver cómo se hace esta mezcla del juego entre las fuentes. ¿Ya? Pero hay que tener muy en cuenta que la fuente principal del Antiguo Testamento es el texto masorético y que los cristianos usaron al principio la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento. Ok, avanzamos. Las lenguas originales del Antiguo Testamento. Los textos de la Biblia hebrea están escritos principalmente en hebreo, que esto es muy importante. Los judíos consideraban que el idioma de Dios era el hebreo, que Dios hablaba en hebreo. Es por eso que es tan importante conservar para ellos la tradición del hebreo, porque en ese tiempo se hablaba el arameo como la lengua popular, pero ellos seguían apegados a la tradición del texto hebreo. En sus temas religiosos conservaban el hebreo, a pesar de hablar el arameo. ¿Ya? Y algunas partes menores del Antiguo Testamento están escritas en arameo, algunas partes de Daniel particularmente. ¿Ya? Pero en general es un texto escrito en hebreo. Por otro lado, la Septuaginta, como les decía, fue necesaria para los judíos de la diáspora, pero esta tenía un valor mucho menor, porque estaba en una lengua escrita que no era sagrada. Entonces, para los primeros judíos, para los judíos, el judío ortodoxo, el judío israelita, veía muy mal, con muy malos ojos, el que otro estuviera leyendo la Torá en griego. Es como una falta de respeto. Si Dios no habla en griego, Dios habla en hebreo. La Torá fue dada en hebreo. Entonces, causó mucha polémica, pero fue necesaria. ¿Ya? Y como les decía, contiene los libros, la Septuaginta, los libros que originalmente están en griego, que son los deuterocanónicos, que no significa nada más que segundo canon. ¿Ya? Deuterocanónicos es distinto a apócrifo. El deuterocanónico es que entra al canon en una segunda selección, en una segunda etapa. El apócrifo es un libro que es considerado que lleva, entre comillas, al engaño o que está oculto. Ese es el sentido del apócrifo. ¿Ya? Pero los libros que no contienen nuestra Biblia son los deuterocanónicos. Pasamos ahora al Nuevo Testamento. Ya dimos un vistazo a cómo fue conformado el Antiguo Testamento, ahora nos vamos a meter al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sí contiene 27 libros, que la mayoría de ellos corresponden a las cartas atribuidas al apóstol Pablo, entre ellas deuteropaulinas. ¿Cierto? Tenemos los evangelios, principalmente, tenemos cartas del apóstol Pablo, tenemos cartas universales y tenemos el Apocalipsis. La mayor cantidad de textos que contiene el Nuevo Testamento es del apóstol Pablo,
Pero como les decía, hay algunas cartas que entiendo se consideran, algunos estudiosos no están de acuerdo, entre 6 o 7 que son atribuidas directamente al apóstol Pablo, y otro grupo que se dice que la escribió el apóstol Pablo, pero habrían sido escritas por una escuela paulina o por seguidores de Pablo, que pusieron por escrito después sus enseñanzas y que se consideran deuteropaulinas. ¿Ya? Em, todos los libros del Nuevo Testamento están escritos originalmente en griego koiné, el idioma universal de la época. Hay algunos que dudan, dice que algunos evangelios podrían haber estado escritos primero en hebreo. No está comprobado por la ciencia bíblica que el original siempre estuvo escrito en griego. ¿Ya? Eso se ve a través de las herramientas porque se dan cuenta que un texto traducido contiene elementos que son determinantes que no los posee un texto que fue originalmente escrito en ese idioma. Entonces, a través de estos estudios se ha determinado que efectivamente todos los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego original. Y esto también es muy importante. Los autores del Nuevo Testamento tienen en mente un esquema semita. Semita, cuando yo hablo de los semitas, me refiero de la región de Israel, Mesopotamia. Básicamente, semita viene de los descendientes de Sem, que son los que pueblan esa región, que comparten tradiciones, como veíamos en la primera clase, ¿cierto? Los babilónicos, los persas, los judíos, comparten ciertas tradiciones, ciertos elementos, y a ellos se les considera los semitas. Entonces, los autores del Nuevo Testamento tienen en mente un esquema semita en su mente, como van creando los textos, pero los ponen escritos con una gramática griega. Entonces, esto es muy interesante, porque efectivamente uno puede ver cuando se sumerge, perdón, en el texto griego, que tienen componentes como si estuvieran pensando en hebreo, por componentes semitas. ¿Ya? Las características de los libros. Bueno, en el Nuevo Testamento sabemos que contienen distintos géneros literarios. Están los evangelios, que algunos los consideran un género literario, las cartas pastorales, las cartas personales, universales, y la apocalíptica, que no se pueden leer de la misma manera. Uno no puede leer un evangelio igual que una carta del apóstol. Uno no puede leer el Apocalipsis igual que una carta de Juan. No se puede, porque son géneros literarios diferentes con elementos diferentes. Entonces hay que tener en cuenta eso. También considerar que los manuscritos más antiguos que se poseen del Nuevo Testamento datan del siglo II, pero en general son fragmentos chiquititos, del siglo II después de Cristo. Hay una agrupación mayor ya a partir del siglo IV después de Cristo. Ahí ya surgen textos más enteros, por decir así. Desde el siglo II tenemos algunos fragmentos. Considerar también que los textos originales no poseían divisiones por capítulos, por versículos, ni tenían títulos en los encabezados. Era un texto, de hecho, si uno busca fotos en internet de los papiros, son textos continuos, totalmente continuos. No tienen divisiones. Entonces, yo les decía una vez en la iglesia, cuando conversemos con el apóstol Pablo, no podemos decirle que, que nos gustaba Corintios 13, porque el apóstol no sabe cuál es Corintios 13, porque le escribió Corintios de una. Entonces, esos elementos no están en lo original y fueron añadidos. Em, y esto en realidad sabe que es súper importante también porque esto nos trunca a veces los textos. Por eso es tan importante que cuando estudiemos un texto bíblico, un trozo de la Biblia, veamos cuál es la historia, cómo termina la historia que viene antes de ese texto y cómo comienza la otra, porque a veces están entrelazados y por la división de versículos y de capítulos a veces quedan truncadas la historia, ¿ya? Entonces es súper importante tener eso en cuenta y también los títulos, porque los títulos de las historias a veces nos inducen a interpretaciones, ¿ya? Los títulos dependen de la editorial de la Biblia, ¿ya? Entonces, no están en el original. Y a veces un título nos puede llevar a ver la historia, a analizarla de una manera y no tomamos en cuenta otra porque pensamos que en realidad la historia tenía ese título, ¿ya? Por ejemplo,
Sí, en la iglesia lo hemos hablado de el hijo pródigo. Hay, hay, mm, hay versiones que dicen el hijo pródigo, el padre amoroso, depende de la perspectiva. Uno podría abordarlo por el padre amoroso, otro podría abordarlo por el hijo pródigo, el que se va, otro podría abordarlo del hijo que se queda. Pero no debemos considerar el título un indicador para nuestra interpretación. Ok, el agregado de capítulo y versículo es muy posterior. Ya en el siglo XIII hubo varios intentos, pero en realidad el que preponderó fue en el siglo XIII Stephen Langton, un clérigo inglés que agregó la división de capítulos primero, y luego en el siglo XVI recién Robert Etienne, supongo que se pronuncia, un humanista francés, incorporó una categorización del texto en versículos. O sea, estamos hablando que en el 1500 y algo tenemos recién un texto con la división de capítulo y versículo. Imagínense, 1500. O sea, tenemos una tradición de muchos siglos sin esas divisiones que para nosotros son tan naturales ya, que nosotros sería muy difícil imaginarnos un texto continuo porque es difícil de ubicar pasajes. Y esto se hizo nada más que para poder efectivamente darle un orden y poder encontrar de mejor manera un texto bíblico y no perdernos en buscar o invertir tanto tiempo en encontrar un pasaje bíblico, sino que esto vino a dar un orden y que ayudó mucho. Pero hay que tener conciencia que es un agregado muy, muy posterior. El proceso de canonización. Como les mencionaba, el canon del Antiguo Testamento termina de conformarse en el siglo I y toma como criterio. ¿Cuál es el criterio para decir estos libros sí, otros no? Primero es que estuviera escrito en hebreo. Para la Biblia hebrea, el criterio es que estuviera escrito en hebreo. Y también que tenga una mención directa de la experiencia con Dios. ¿Ya? Aquí hubo algunos que pasaron así a duras penas, como Esther que no hace ninguna mención a Dios, y Cantar de los Cantares, que es un libro para afirmarse, ¿cierto? No es fácil Cantar de los Cantares. Algunos hablan de la relación de Dios con su iglesia y no hay por dónde defender eso con los textos de Cantar de los Cantares. También tener en cuenta que el canon del Nuevo Testamento se zanja en el siglo IV. Algunos hablan de que fue un proceso, fueron varias revisiones, varias discusiones, pero algunos zanjan que en el Concilio de Roma del 382 ya se puede hablar de un canon establecido, ¿ya? Que fue producto, como les digo, de varias revisiones, de cuáles entran, cuáles no entran. Uno de los que estuvo bien complicado para entrar fue Apocalipsis, por su dificultad. Bueno, de hecho, por ejemplo, después Martín Lutero, él casi lo quiere sacar al Apocalipsis del canon, porque también lo encontraba un libro que no era de fácil abordaje y que a veces podía dar lugar a malas interpretaciones, como lo es actualmente. Ok, versiones bíblicas. Existen distintas versiones bíblicas, ¿cierto? En nuestra iglesia circulan diferentes tipos de versiones y estas se dan dependiendo de la fuente que estén utilizando, ¿ya? La base que utilicen para consultar las traducciones, estas agrupaciones de manuscritos de las copias, van a dar lugar a distintas versiones. Por un lado, voy a poner algunas de las más conocidas. La Reina Valera toma manuscritos que datan del siglo X, XII, en adelante, que es una compilación y una redacción que realiza Erasmo de Rotterdam, que se conoce como el Textus Receptus. ¿Ya? Toma manuscritos de ahí en adelante para hacer su traducción. La NBI, la NTV y otras traducciones utilizan manuscritos que se remontan al siglo II que hablábamos. Siglo II, siglo IV, que se conocen como el texto crítico. ¿Ya? Por eso se diferencian estas versiones. Y en estas distintas formas de abordar el texto bíblico, dependiendo de los manuscritos, también dependiendo del grupo de eruditos, aquí hay financiamiento, hay
hay editoriales que están pagando para que un grupo de personas, estudiosos, realicen las mejores traducciones. Entonces surgen las traducciones o versiones que se llaman de equivalencia formal, que son las más literales, que vendría a ser, por ejemplo, la Reina Valera, y las Biblias de versiones de equivalencia dinámica, que lo que hacen es captar más el sentido y lo traducen con un lenguaje más cercano. Algunos hablan de paráfrasis, no sé si es tanto paráfrasis, sino que es captar el sentido y tratar de que sea lo más entendible al español actual. Entonces, ahí van variando las versiones. Si hacemos un esquema de las principales versiones que se manejan en nuestras iglesias, podríamos decir que la versión más apegada a una traducción literal es la Reina Valera 60, que seguiría en términos sería la NBI, que se apega un poquito más a la traducción dinámica, la NTV, después la nueva traducción viviente, y posteriormente la traducción lenguaje actual, que esa Biblia efectivamente ya tiene una forma de traducir muy distinta. También comentar que en nuestra iglesia evangélica yo creo que la mayoría nos criamos con la memorización de textos. Y produjo un impacto muy importante, muy fuerte y una resistencia al cambio, puesto que las versiones que más circulaban de nuestra Biblia eran la Reina Valera. Y como nosotros no sabíamos los textos de memoria, cuando llegaron otras versiones nos complicaban la vida, porque los textos que habíamos escuchado por toda la vida, que eran de una manera, ahora los teníamos que aprender de otra. Entonces, muchas iglesias le hicieron guerra a estas nuevas versiones, primero diciendo que cambiaron el texto bíblico, que cambiaron la Biblia, que cambiaron la palabra de Dios, que no había que utilizarlas, de hecho, las rechazaban de plano. Y resulta que no veían todo el trabajo que hay detrás de esto y la riqueza que nos entregaban, porque es una herramienta más. Es una herramienta a veces también con mejores estudios más actualizados. Entonces era un tremendo apoyo y paradójicamente muchas iglesias en un principio les hacían la cruz. Hay que tomar ciertas consideraciones importantes respecto a la Biblia. Considerar la tradición que pesa en nuestras iglesias. Uno de los énfasis, si hacemos memoria de la Reforma Protestante que detona a Martín Lutero en el 1517, una de las intenciones que se declara es devolver la lectura de la Biblia a la gente. Hasta ese periodo, la lectura de la Biblia se daba en círculos académicos, entre los más entendidos, los eruditos, pero no estaba en la gente. Entonces, uno de los énfasis de la Reforma Protestante fue devolver la Biblia a la gente, con traducciones vernáculas. Vernáculas quiere decir en el idioma que hablan las personas. De hecho, Martín Lutero traduce la Biblia al alemán. Y así distintos reformadores traducen el texto bíblico a la lengua de su pueblo, ¿ya? Porque querían devolver, ¿cierto? Y que la gente tuviera acceso a ver qué es lo que dice la Biblia. En ese tiempo, la Reforma Protestante, recordemos que lo que decía el Papa era la ley. ¿Y qué es lo que pasó? Que todos estos reformadores empezaron a contrastarlo con el texto bíblico y decía, pero esto no tiene ninguna cabida en la Biblia. Y era porque estaba en un círculo cerrado. Y la Reforma Protestante lo vuelve a la gente. Y con el énfasis, ¿cierto? Dentro de las 5 solas, la sola escritura. También con tener en cuenta que la Biblia de Gutenberg, esto es importantísimo no solamente para los cristianos, sino para la literatura universal. La Biblia de Gutenberg de 1500 aproximadamente es el documento que dio inicio a la impresión masiva en Occidente. Justamente en el año 1500 aproximadamente surge la imprenta. Entonces se da una convergencia de varios movimientos. Por un lado está la Reforma Protestante, por otro lado está también el surgimiento de la imprenta, que ayuda a masificar los pensamientos de la Reforma Protestante y también ayuda a masificar las traducciones bíblicas. Y de hecho, como decíamos, esta Biblia de Gutenberg es importantísima para la literatura universal porque fue el primer documento que dio pie al proceso de copiado en Occidente.
como decía recién, la invención de la imprenta, ¿cierto?, facilitó en gran manera la difusión del texto bíblico en las lenguas vernáculas. Y para nosotros, para los de habla hispana, la primera traducción al español es la Biblia del Oso de 1519, perdón, 1569, que se lanzó en septiembre de 1569. Es por eso que nuestra iglesia evangélica, gran parte celebra en el mes de septiembre, el mes de la Biblia, por el lanzamiento de la primera Biblia en español. La Biblia del oso, que en su portada tenía un oso buscando la miel, como comiendo miel. ¿Ya? Comentar también que por mucho tiempo en nuestras iglesias evangélicas circuló mayoritariamente la Reina Valera 60, como mencionamos, y aquí produjo algo muy gracioso, que muchas personas creían que Dios hablaba en español antiguo. También por las películas. Si ustedes se fijan, las películas, las narraciones de las películas un poquito más antiguas, cuando hablan con la voz de Dios, hablan con un español antiguo, como que Dios habla así españolísimo, medio Amaro Gómez Pablo. Esa parece que fuera la voz de Dios. Y se hace un paralelo con el judaísmo, porque el judaísmo pensaba que Dios hablaba en hebreo. Y nosotros, los evangélicos, pensamos que Dios hablaba en español antiguo. Entonces, por eso nos costó tanto este cruce de versiones que hablamos, este desarrollo. También considerar que las mejores versiones deben ser traducciones directas de los idiomas originales. ¿Ya? En el caso del Antiguo Testamento no se debe traducir, por ejemplo, la Septuaginta, sino el texto masorético, que es el texto original o más original al hebreo. Y que es cierto el texto considerado, como les decía, con mayor, siendo el grupo de copistas más meticuloso, más estricto. Entonces, se va hacia la fuente. Nuestros textos del Antiguo Testamento son traducidos directo del hebreo y los del Nuevo Testamento directo del griego. Es por eso que nosotros, por ejemplo, nuestra Biblia no se traduce del inglés, ¿cierto? Podríamos decir, ya hagamos la más corta, ¿para qué vamos a complicarnos la vida? Digámosle a alguien que sepa inglés que traduzca la Biblia del inglés al español. No se hace eso, porque la mejor traducción es la que va a la fuente original y es la que nosotros, la que nuestra Biblia realiza. ¿Ya? Vamos a ver ahora, aquí ya se va a poner interesante, vamos a ver algunos ejemplos y comparaciones de las versiones. ¿Ya? Si nosotros vemos el texto del Salmo 23, ¿ya? Aquí está en el original hebreo, que dice Adonai, ¿cierto? Roí lo exar, ¿ya? Adonai, ¿se acuerdan que yo les decía que era el tetragrama que la tradición judía no pronuncia y menciona a Adonai? Y nuestras Biblias, Reina Valera, tradujeron erróneamente como Jehová. Entonces, vamos a ver cómo traduce este texto las principales versiones que nosotros utilizamos en nuestra iglesia. Como decía, la Reina Valera 60, ¿cierto? La que tenemos aquí en nuestra mente marcada a fuego. ¿Cómo comienza el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. Si vemos, otra traducción ya decía, ¿cierto? Que la NBI corrige este tema de Jehová, no asociándolo como el nombre, sino que lo traduce como el Señor. Entonces dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ya hay un cambio. La NTV dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Ya es mucho más distinto. Y la TLA, que yo les decía que ya era una versión completamente diferente, dice, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Si vemos las principales o los principales énfasis que pone cada traducción, podemos ver que la Reina Valera dice, cierto, Jehová mi pastor, nada me faltará. Si tomáramos solamente esta versión, podríamos decir, bueno, estando con el Señor, nada nos faltará en el futuro. ¿Cierto? Pone un énfasis en lo que vendrá.
Si tomamos la NBI, podríamos decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Ya no en un futuro, sino que estando con el Señor, nada me falta hoy. Si tomo la NTV, puedo decir, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Es decir, mi énfasis no es en lo que me falta, sino en lo que tengo, que es diferente. Y si tomo ya la TLA, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Las otras traducciones parece que lo que falta son cosas materiales, pero la TLA capta el sentido y dice, contigo nada me falta. Lo importante es la presencia de Dios, no las cosas materiales. Y cuando nosotros tomamos otras versiones, en general pareciera que decir, bueno, nada me va a faltar, Dios me proveerá de lo que necesito, alimento, vestuario, pero lo importante de la TLA dice, contigo, estando contigo lo tengo todo. O sea, tú eres suficiente, no las cosas, no lo que me falta ni lo que tengo, eres tú. Entonces, se fijan, uno podría decir, ¿y cuál es la correcta entonces? ¿O cuál está equivocada? Se complementan. Por eso, como mencionaba en una de las sesiones anteriores, un buen estudiante de la Biblia tiene que tener distintas versiones de la Biblia. No se puede quedar con una, porque le pueden entregar distintas perspectivas. ¿Ya? Si vemos un ejemplo, y este va a estar bueno, prepárense, del Nuevo Testamento. Aquí está el texto en griego, ¿ya? De Primera de Juan, versos 5, 7 y 8. Ya aquí dice Joti, Treis, Eisin, Hoi, Marturuntes. Ya que aquí dice, está traducido en rojito, por decir así, palabra por palabra. Entonces dice aquí, porque tres están siendo los dando testimonio, como Tarzán, esa traducción interlineal, o sea, palabra por palabra. Y si vemos el versículo 8, dice, el espíritu y el agua y la sangre, y los tres hacia adentro él, uno están siendo. No se puede traducir interlinealmente, ¿cierto? No se entiende. En general, como se traduce este texto, dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua, la sangre, y los tres concuerdan. Así en general se traduce. ¿Ya? Vemos que no tiene una equivalencia directa, palabra por palabra. Si nosotros ahora comparamos este texto, afírmense, si comparamos este texto en nuestras distintas versiones, ¿qué es lo que dice la Reina Valera 60? Miren, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. ¿Qué nos damos cuenta? Que la Reina Valera tiene un montón de texto que no está en el texto griego. ¿Se dieron cuenta? Le agregó toda esta parte que está en amarillo. Esta parte que está en amarillo no está en el texto griego original, pero la Reina Valera sí lo posee. ¿Qué es lo que hacen las otras versiones? Por ejemplo, la NBI traduce, tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo, el espíritu, el agua y la sangre. La NBI traduce directamente lo que dice el texto griego, pero incorpora una nota acá, una letrita A. Y si nosotros vamos aquí a la letra A, dice testimonio espíritu, es decir, la parte que termina en testimonio y comienza espíritu, hay una variante textual, eso significa var, que quiere decir que hay otro manuscrito que tiene otro texto, ¿ya? Entonces, la variante textual que dice, ¿cierto? Tres son los que dan testimonio, me voy para acá abajo, testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno.
Y hay tres que dan testimonio en la tierra: el espíritu, y sigo acá, el agua y la sangre. Así se lee, ¿ya? Pero ¿qué dice esta nota? Este pasaje se encuentra en manuscritos, eso significa MSS. Este pasaje se encuentra en manuscritos posteriores de la Vulgata. La Vulgata latina es una traducción que se realizó en el año 400 aproximadamente. Y dice, pero no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. ¿Se fijan? Anterior al siglo XVI. No hay ningún manuscrito que lo tenga. O sea, está añadido súper posteriormente. ¿Y qué es lo que hace la NBI? Respeta el original, pero te entrega una nota asociada a la variante textual que existe. Y es súper honesta. Se acusa, entre comillas, se acusa sola. Dice, mira, ¿sabes qué otras Biblias incluyen? Pero esto no está en los manuscritos originales antes del siglo XVI. ¿Se fijan? ¿Cómo lo traduce la NTV? También respeta el texto griego. Dice, por lo tanto, son tres los testigos: el agua, el espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Y si vemos la notita, aquí ya casi como menosprecia el tema. Dice, unos cuantos manuscritos muy tardíos agregan en el cielo el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tenemos tres testigos en la tierra. ¿Qué es lo que pasó? Que alguien quiso enmarcar la Trinidad, porque este texto lo que está haciendo es vincular o validar la figura de Jesús como hijo de Dios. Entonces dice, claro, no es solamente que Jesús vino, es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también dan testimonio de él. Y suena bonito, pero no estaba en el manuscrito original. De hecho, la última versión que vamos a analizar es la traducción lenguaje actual, que esta ni siquiera hace mención de ese texto del agregado. Dice, son tres los que nos enseñan que esto es verdad: el Espíritu de Dios, y aquí ya le agrega incluso una explicación. No es el Espíritu, es el Espíritu de Dios. El agua, pero no es cualquier agua, es el agua del bautismo. Y la sangre, pero no es cualquier sangre, la sangre que Jesús derramó al morir en la cruz. Y los tres dicen lo mismo. Son todas distintas. Durante mucho tiempo, con la Reina Valera, ese texto estaba calcado para la defensa de la Trinidad. Los unicitarios decían, no, pues, este texto es súper posterior, entonces no es para validar la Trinidad. Y ahí se pelean entre cristianos y se dan vuelta y se dan vuelta. Pero hay que ser honesto con el texto, no está en el original. Ahora, ¿es mentira, es verdad? No pasa por ahí. Pero sí, las Biblias modernas, con las investigaciones más actuales, son más honestas, porque al menos lo dicen. Dicen claramente, este texto no está en el original. Entonces, amigos y amigas, ¿cómo vamos a leer la Biblia? Una pregunta que pudiera ser tan básica como todos los cristianos deberíamos saber la Biblia, saber leer la Biblia, perdón. Pero increíblemente no tomamos en cuenta estos antecedentes para leerla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esto es importantísimo, por favor, yo se los voy a dejar de tarea. Siempre, siempre leer la presentación de los textos bíblicos. En general, las Biblias tienen en las primeras páginas una presentación, que incluso dicen, este texto se basa en el texto crítico, fue, ¿cómo se llama?, traducida por tal grupo de eruditos, lo menciona. Pero nosotros no lo leemos porque decimos, ya, da lo mismo, cualquier Biblia, total es la palabra de Dios. No, siempre, siempre se debe leer la presentación de las Biblias. También, como lo hicimos en los ejemplos que acabamos de realizar, siempre leer las notas al pie de página. Las letritas que tienen entre los versículos no son de adorno, son para que nosotros las vayamos a ver y tomemos en cuenta qué es lo que dicen. Algunas letras hacen referencia a otros pasajes bíblicos, pero otras nos entregan información importantísima como esta. Y si nosotros no las tomamos en cuenta, nos estamos perdiendo de un montón de información que posee el texto bíblico y no lo estamos tomando en consideración.
comparar versiones bíblicas. El mismo ejercicio que hicimos ahora, debemos hacerlo recurrentemente cuando exploremos un texto bíblico. Comparar las distintas versiones, para encontrar a veces distintos enfoques, para encontrar a veces distintos abordajes del texto y formas de interpretarlo. También tener en cuenta el grupo de manuscritos que está utilizando la Biblia que nosotros estamos leyendo y el equipo encargado de las traducciones. A veces podemos llegar a ese punto de ver quiénes fueron los que participaron en la traducción. Y eso es súper importante también. Se debe ser responsable en la lectura, quitando la revelación mágica de la Biblia, la inspiración individual. A veces crecimos pensando que esto era magia, que nosotros abríamos la Biblia y el Espíritu hablaba. Entonces tomábamos esos textos de Pedro y Juan, ¿cierto? Que le dice, no tengan miedo de lo que vayan a decir porque yo pondré palabras en su boca. Y lo utilizamos como una excusa para no prepararnos. Entonces, hay algunas iglesias que le dicen, ya hermanito Pedrito, usted predica. Y abre la Biblia y lo que encuentra predica y habla. Y así y quitamos todo este proceso de investigación, de averiguaciones, de herramientas que tenemos que tener en el abordaje bíblico que son tremendamente importantes. Y entender que el Espíritu Santo trabaja en ese proceso. Porque algunos dicen, no, pero si no todo es racional, no todo puede ser así, tan intelectual. No se trata de eso. Se trata de la humildad. Uno en el proceso de estudio de la Biblia, uno perfectamente puede orar y decir, Espíritu Santo, guíame en este proceso. Y está súper bien, pero hacer la pega como intérpretes, como estudiosos de la Biblia, como seguidores de Jesús. Si queremos de verdad realmente ser responsables en nuestro abordaje del texto bíblico, tenemos que prepararnos. Y por eso yo los felicito a todos los que están en este curso, porque de esto se trata, justamente de esto se trata. ¿Ya? Y quitar esa revelación individual, dice, revélame, Señor, revélame lo que tú quieres en el mensaje. La palabra es la revelada, pero tú tienes que hacer la pega de prepararte. Tú tienes que hacer la pega de estudiar, de tomar las herramientas que el mismo Dios te ha dejado para que tú rescates el mensaje bíblico. ¿Ya? Y a modo ya de conclusión para finalizar este texto, algunas preguntas que podemos desarrollar. Después de ver todos estos procesos de copiado, de canonización, de grupos, de traducciones, ¿podemos hablar de infalibilidad e inerrancia? Hay grupos que están en una ardua batalla en devolver algunas creencias como fundamentales, que se consideran fundamentales, de andar defendiendo la Biblia como infalible e inerrante. Infalible significa eh, que no tiene falibilidad en cuanto a la confianza. Podemos confiar 100% en ella y es inerrante que no contiene ningún error, pero no contiene ningún error ni de redacción, ni de la historia, ni de las palabras. Entonces, del Génesis al Apocalipsis, Dios entregó toda esa palabra que no contiene errores y justificamos por todos lados. Vemos que en este proceso humano podemos seguir hablando de inerrancia y de infalibilidad. En realidad, para mí, yo digo, ¿es importante acaso hablar de estos conceptos? Algunos corrientes cristianas, ¿cierto? Citan a Pablo y dicen, bueno, es que Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y etcétera. Y dicen, claro, como el apóstol dice, toda la escritura es inspirada por Dios, entonces toda la Biblia es palabra de Dios. Pero resulta que Pablo, en esa carta a Timoteo, como vimos en la clase del jueves pasado con el Nuevo Testamento, ni siquiera estaban escritos los evangelios cuando Pablo escribió. Entonces, ¿a qué palabra se refiere? ¿A qué escritura se refiere? Obviamente no se refiere a la Biblia porque es una concepción totalmente asincrónica del tiempo. ¿Ya? Entonces, eh, no se trata de abordar esos temas. Nosotros decimos, bueno, es que la Biblia lo dice. Entonces, si la Biblia lo dice, lo tenemos que aplicar a rajatabla, porque la Biblia lo dice.
Y resulta que vemos historias como las de José con el nacimiento de Jesús, que lo que decía la ley era que él tenía que acusar a María y María tenía que ser juzgada y corría peligro de muerte, de ser apedreada. Y José no le hace caso a lo escrito, sino que toma un criterio diferente. Y la Biblia lo cataloga como un hombre justo. Y sin embargo, no aplica lo que dice la ley, su sagrada escritura. Jesús, cuando le presentan el caso de la mujer adúltera y le dicen, oye, Jesús, está escrito en la ley de Moisés que tales mujeres deben morir apedreadas. No hay otra lectura, deben morir, está escrito. Los evangélicos de hoy dirían, porque la Biblia lo dice, porque la Biblia lo dice, hay que hacerlo. ¿Y qué dice Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No es porque está escrito que tiene valor, per se, sino tiene que ir acompañado de un criterio cristiano. Y ahí parte el estudio bíblico. La Biblia es palabra de Dios. También hay discusiones que hablan de que Dios, la Biblia es palabra de Dios, contiene palabra de Dios. Lo que podemos decir desde el texto bíblico es que lo que se dice que es la palabra de Dios es Jesús. Él es la revelación encarnada, pero no la Biblia. Es difícil ese, podemos asumirlo como un dogma, si somos honestos. Es un dogma desarrollado por la iglesia, pero no podemos respaldar de que sí, la Biblia es palabra de Dios. Esas discusiones que algunos apologetas que se denominan que hoy en día andan peleando si es palabra de Dios, no, que tienes que confesar que es palabra de Dios. Hay textos que, chuta, si los dijo Dios, agárrate. También, tener la conciencia de que la Biblia no es un libro mágico, no es un libro que bajó del cielo, no es un libro que Dios nos dio así tal cual, como está ahora. Ni tampoco hay que confundir la inspiración del texto con un dictado del texto. A veces tenemos la concepción mágica de que el que escribía el texto era como poseído por algo y sus sentidos quedaban anulados y Dios nomás era el que escribía y anulaba toda su persona, su cosmovisión, porque era Dios. Y de eso no se trata la inspiración. La inspiración se trata de una experiencia humana con Dios, un encuentro con la divinidad. Y de acuerdo a ese encuentro, yo me inspiro para escribir libros. Yo me inspiro para poder rescatar de ese encuentro relatos que le hagan sentido a mi vida, y no solamente a mi vida, sino a la vida de un colectivo, de un pueblo, de una religión. ¿Ya? También no tener en cuenta que no existe un canon único de la iglesia cristiana. La Biblia, yo pongo entre comillas ahí, evangélica, entre comillas, las que usamos nosotros tienen 66 libros por lo general. La Biblia, entre comillas, católica, porque no hay una Biblia evangélica y una Biblia católica, hay Biblias cristianas nomás, pero las tradiciones la ocupan con mayor frecuencia. La Biblia católica que incorpora los deuterocanónicos tiene 73 libros. Incluso hay una Biblia etíope que tiene 81 libros. Entonces, no hay un canon único para la Biblia cristiana. Hay distintas tradiciones que consideran distintos grupos de libros como sagrados. También ver que todo acto de traducción implica interpretación, como lo vimos en los ejemplos. Si nosotros hiciéramos una traducción interlineal palabra por palabra, el texto no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, en nuestro ejercicio de traducción, necesariamente tenemos que decirnos, a ver, esto que está diciendo acá, ¿qué quiere decir? Y de acuerdo a ese qué quiere decir, tratamos de ser fiel en la traducción. Algunos, como vimos, de una equivalencia más formal, más literal, otros de una equivalencia dinámica, más captando el sentido. ¿Ya? Hay palabras que no poseen un equivalente exacto en el otro idioma. Esas son limitaciones del lenguaje de por sí.
No hay un exacto a veces. Nos pasa en el mismo inglés, el español, a veces algo quiere decir en inglés que si lo tratamos de traducir al español no capta el sentido total. Y tenemos que a veces incluso armar una frase para tratar de traducir una palabra. No hay un equivalente exacto. También tener en cuenta que hay preposiciones en los textos que de acuerdo al contexto pueden variar en su traducción. ¿Ya? Yo depende del contexto puedo decir ya, esta preposición, especialmente en el griego, la puedo traducir, por ejemplo, hacia Dios, para Dios, por Dios, y si yo cambio un para con un por, cambia a veces la interpretación. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Y esas limitaciones o esas situaciones se dan en el proceso de traducción, que hay que ser consciente. Eh, Podemos preguntarnos entonces cómo confiar en la Biblia. Si posee todos estos errores de copiado, estas intervenciones, estas variaciones de interpretación, ¿cómo confiamos en la Biblia? Lo que les quiero dejar también como tarea o como que les quede dando vuelta es que uno de los propósitos de este curso, Una mirada en nuestras creencias, es reenfocar dónde estamos poniendo la fe. Mi fe en la creencia del texto bíblico pasa porque no tenga errores o pasa nuevamente por lo que he repetido a lo largo de este curso o el mensaje que contiene. ¿Dónde está mi fe? ¿En lo que me quiere entregar como enseñanza al texto o que en su proceso de construcción realmente haya sido impecable? Porque si se descubre que algo se alteró en el tiempo o se comprueba fehacientemente que algo no decía en el original, mi fe se cae. Reenfocar la fe, reenfocar mi confianza en Dios. ¿En qué está? ¿En ese proceso meticuloso que yo creo que está sin errores o en lo que contiene el mensaje de Dios? Preguntarnos también cómo saber el sentido de un texto. Bueno, ahí hay herramientas que debemos abordar, la exégesis y la hermenéutica. Tenemos que ocupar métodos, tenemos que ocupar herramientas de interpretación que nos lleven a una mejor calidad de abordaje del texto bíblico. Y por último, tener en cuenta que cada Biblia impresa, cada Biblia que usted tiene en su mano, ¿cierto? Cada Biblia aquí por ejemplo tengo la Reina Valera, cada Biblia que tenemos es el resultado de esfuerzos, de múltiples esfuerzos, de miles de años, de muchas personas que quisieron con amor, sobre todo con amor y dedicación, preservar un mensaje sagrado. Intente tomar un texto del idioma original, un texto, un versículo, y des el tiempo de intentar traducirlo. Es enorme. Imagínense un libro, imagínense todos los libros. La tarea es enorme. Hay que tener amor para hacer eso. Hay que dedicarse a hacer eso. Este trabajo titánico que hablo de los copistas, de los traductores, hacen que hoy tengamos la facilidad de poder abrir este texto y verlo en nuestro idioma. Tenemos que valorar eso. Tenemos un mar de conocimiento a través también de las herramientas tecnológicas, de los sitios de internet, que tenemos acceso a informaciones que antes eran impensadas. Eso, amigos y amigas, es un verdadero tesoro que debemos apreciar el día de hoy. Bien. Y para finalizar, lo que quería ya, porque vi estas 3 sesiones, yo quería dejarles una bibliografía de lo que yo utilicé. Debo decir que todos los contenidos que yo pasé, las diapositivas, el orden, es una compilación personal, lo hice yo directamente, pero tomé ciertas fuentes para que no crean que uno dice, ay, no, ¿de dónde sacó esta información? ¿Cómo se le ocurrió a él? No, todo esto yo lo saqué de alguna parte, ya se los compartí. Y quiero compartir con ustedes la bibliografía del curso, ¿ya? Uno de los textos que utilicé es Introducción a la Biblia Hebrea de Samuel Pagán, que es este libro que está acá, de la editorial CLIE del año 2012. Aquí aparece todo lo que mencioné de la Tanaj, la conformación del Pentateuco, las influencias de las culturas, cierto que hablamos de la babilónica, todo eso está en este libro por si ustedes quisieran revisarlo. También
Otro texto que utilicé son las estructuras teológicas en las narrativas del Pentateuco del profesor Jaime Alarcón, mi profesor de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, que ese texto no lo tengo impreso, lo tengo en PDF, que ahí habla, por ejemplo, de los patriarcas, lo que vimos de los epónimos, ¿se acuerdan? Toda esa línea de que estos personajes eran colectivos y no personas individuales. Bueno, todo eso está contenido en ese libro. También otro libro que utilicé es Jesús y el comienzo de los Evangelios de Santiago Guijarro, de Editorial Verbo Divino, del año 2006. Santiago Guijarro es un erudito español, especialista en los Evangelios, y aquí habla de la mención de Dios, del Dios que nos deja ver Jesús, de la conformación de la tradición marquiana que revisamos. Eso está acá por si lo quieren revisar. También otro texto es el Nuevo Testamento, Historia, Literatura, Religión, de Gerd Theissen, editorial Salterrae, del año 2003, que es este libro que tengo acá, que aquí está la historia, por ejemplo, del Jesús histórico, de Jesús de Nazaret, lo que hablamos también de las tradiciones que posee Marcos, eso está también en este libro de manera muy esquematizada, también es muy bueno. Gerd Theissen, uno de los estudiosos de la escuela alemana también, que desarrolla también lo que hablamos del problema sinóptico, todo eso está acá. Y por último, este libro que tengo acá, mire qué feo, lo tengo fotocopiado, pero lo busqué original y no lo pude encontrar, entonces como tenía el PDF lo tuve que imprimir. Pero es este que está acá, a ver si se ve, ahí sí. Es Métodos Exegéticos de René Kruger, Severino Croato y Néstor Míguez, de ICEDET, 1996. Aquí está todo lo referente a la crítica textual del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, los métodos exegéticos. Es decir, este libro para mí es también un verdadero tesoro. Muy bueno. También de autores argentinos, de ICEDET, el centro de estudios que ya no existe, pero que ha dejado una huella importantísima en Latinoamérica. Ay, ay, ay. Eso, amigos y amigas, llegamos al final de las sesiones. Tengo que dejar de compartir, o ya dejé de compartir. No. No, sí, ya dejé de compartir, parece. ¿No? ¿No he dejado de compartir? A ver. Ahí sí, ahí sí, gracias. Uy, hablé harto hoy día, disculpen, pero es que era harta información y a mí me encanta este tema también de cómo se conforma el texto bíblico porque nos da un abordaje más completo y más honesto de la Biblia. Por si ustedes tienen duda, yo amo el texto bíblico, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Eso, No quiero, porque eso. a veces se ve como que uno quiere ningunear la Biblia cuando dice que no es palabra de Dios o que contiene errores y para nada esa es la intención. Es más que nada ser honesto y, y verlo desde este enfoque más riguroso. No sé si tuvieron tiempo nuevamente de... aquí veo algunas preguntas. ¿Y la versión en Jerusalén, dónde entraría? Acá yo tengo mi Biblia de Jerusalén, que esta es una versión que tradicionalmente se utiliza la Iglesia Católica. Esta tiene un abordaje un poco más científico, se considera una Biblia de estudio, pero también hace un abordaje muy interesante en la traducción de los idiomas originales. Esta Biblia, la característica que tiene también es que incorpora los deuterocanónicos. Y yo la recomiendo totalmente. También es no la mencioné dentro de las traducciones. Si ustedes tienen la posibilidad de tener una Biblia de Jerusalén, se lo recomiendo totalmente. Pero como no es de las más usadas, no la cité. Pero entra dentro de, la, de las Biblias que hacen un análisis más riguroso a los textos originales. También dice el tico, a ver qué dice, Winnie the Pooh tenía esa beta y me entero ahora, la Biblia del oso. Claro, Winnie the Pooh estaba en el 1569. Es verdad.
Eso, amigos y amigas, ¿alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algún aporte, algo que mencionar, algo que les quedó dando vueltas? ¿Qué les pareció? Ah, ¿se escucha? ¿Se Sí, se escucha? escucha. Ah, mira, un comentario brevísimo de lo que tú mencionas, que a veces los títulos de los trozos bíblicos pueden distraer hacia otras direcciones, que cuando la gente menciona las cartas pastorales y resulta que en ninguna de las cartas se habla del pastor, pero la gente le pone cartas pastorales. En realidad, en rigor, deberían ser cartas obispales, porque no se menciona al pastor ahí. Un detalle que como los títulos, si uno a veces abre una Biblia, dice epístolas pastorales. Y otra traducción interesante que puede parecer es que cuando ese texto que se usa como una espada, a veces dice, toda la Biblia es inspirada por Dios, ¿cierto? Como si fuera así una cosa literal, caída del cielo. Hay una traducción muy buena que desmonta esa idea y dice, toda la Biblia es una inspiración de Dios. Hay varios biblistas que optan por eso, dicen, toda la Biblia es una inspiración. Eso. Muchas gracias, Hernán. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, aporte, pregunta? ¿Algo que le haya llamado la atención más que otra cosa? Sí, yo quiero dar gracias al Señor por estar presente acá en este curso que ha confirmado ciertas cosas. Yo soy oriundo de Valdivia, estoy acá en Arica, alguna vez volveré. Eh, eh, mi- mis ancianos, tanto pastores, cuando en mi época de juventud, me motivaron a no quedarme con una sola versión de la Biblia. Y doy gracias al Señor porque tengo varias versiones acá en mi biblioteca. Y eso también me ha ampliado un poco el conocimiento de ciertos textos. Qué bien. Y aquí lo confirmamos hoy día también. Y creo que es muy bueno eh, leer la Biblia no tan solo en una versión, sino que en varias versiones. Eso sería. Así es, muchas gracias, Gabriel. Qué bueno que haya servido también para confirmar el camino que uno va tomando. Caco, estás desde la nave espacial. Sí, oye, ¿me escuchan, cierto? Estoy en el Sí. auto. Primero, ya compré todo mi amor. Eso es la primera cosa. La segunda pregunta, es decir, el, eh, el hecho de lo que hablabas de antes respecto a algunas cosas puntuales, de que alguien puede decir que es infalible la Biblia y qué sé yo, también se usó este tipo de cosas como para mantener el concepto de las diferentes doctrinas que se enseñaban en las diferentes iglesias, es decir, que por años pelearon si se perdía o no se perdía la salvación, que por años peleaban si, no sé, todas las que sabemos, digamos. O sea, es decir, ahora me siento como mal, un poco, de haber perdido tanto tiempo en discusiones de sordos, digamos, porque ninguno iba a llegar a un convencimiento pleno del otro, porque estábamos además usando palabras, probablemente Biblias que de alguna manera habían ciertas interpretaciones diferentes. No sé si me explico, pero el concepto es como, es como cuando, como si mi papá hubiese escrito algo, y ni siquiera fue mi papá, fue el hermano de mi papá que se parece mucho a él, y yo dije, mi papá dijo tal cosa, y el otro, no, mi papá no dice eso, no sé qué, y peleamos por años para convencer al otro, cuando eventualmente la interpretación o la Biblia no está hecha para básicamente discutir, sino para encontrar el sentido de lo que quiere decir. Sí, se entiende, Caco. Gracias. También hay mencionar que
el tema de la infalibilidad que hemos peleado por tanto tiempo surgió en la iglesia evangélica producto de un contraataque a la iglesia católica, porque en el año 1800 se reafirmó algo que se venía trabajando hace harto tiempo, el tema de la infalibilidad papal. Entonces, lo que mencionaba el Papa era cierto e incuestionable. ¿Y qué es lo que hizo la iglesia evangélica? Por su contraparte dijo, ok, no, el Papa no es infalible, lo que es infalible es la Biblia. Eso no tiene errores. Y esto se fue desarrollando y tomando como concepto y se hizo fuego en nuestra tradición. Todo, o sea, si nos cuestionan la Biblia es como cuestionar la base de lo que creemos. Entonces, si nos cuestionan la Biblia, ¿en qué creemos? Y por mucho tiempo pasó eso. Pero hay que tener en cuenta que esta tradición no es apostólica, es muy reciente el tema del dogma de creer que esto es infalible o inerrante. Y ha producido mucho daño, eh, mucha pelea entre nosotros, o sea, entre los mismos cristianos nos descalificamos uno a otro. Y como dice el Caco, perdemos el tiempo en eso. Y no nos fijamos en lo que hablábamos el otro día de la propuesta de Jesús. Y nos andamos peleando si este texto está correctamente interpretado por esta versión o por la otra, si yo tengo la correcta ortodoxia o tú la tienes, que yo tengo la correcta creencia en mi iglesia y nosotros nos vamos a salvar. Y Jesús, o sea, y perdemos el tiempo en esas cosas. Entonces, el abordaje de estas creencias, de la mirada a las creencias, es retomar y reenfocar. O sea, si yo le pusiera un objetivo así como claro y que me gustaría como transmitírselo a usted, sería reenfocar nuestra fe, reenfocar en las cosas que realmente importan, tomando en cuenta todo este contexto de herramientas y temas que hemos conversado. Me pregunto, cuando conocemos tantas cosas acerca de esto, ¿cómo queda nuestra fe? Siempre me pregunto eso, entonces, ¿cuál es el sentido de repente de conocer estas cosas? Y siempre es bueno recalcar, justamente cuando Juan Esteban se fue pegado, decir, claro, Volví. volver al origen y volver como a la propuesta de Jesús. ¿Te fijas? Porque en estos enredos de traducción y posturas teológicas nos perdemos, finalmente. Y a mí me causa mucho impacto por el tema, efectivamente, de la Trinidad, que es posterior. Entonces también digo yo, bueno, ¿cuál es el sentido? Volvamos al origen. Y no sé si algunos hermanos que están aquí presentes, primera vez que escuchan estas cosas, ¿qué les pasa a ellos? Eso yo me pregunto. ¿Qué les pasa a ellos cuando escuchan estas cosas, de repente para otros tildados de herejía? ¿Cómo quedan? ¿Qué les provoca tener más hambre de la palabra o aquietarse o su espíritu se eleva? No sé, son preguntas que tengo yo. Eso. Disculpe, hay un himno acá que lo cantamos todavía, que dice: no preciso discutir ningún argumento más. Con eso me quedo. Buena respuesta, Gabriel. Sí, pero es súper importante lo que menciona Maga. Yo alcancé a tomar lo último que decía, de que efectivamente a mí me gustaría tal vez, si es que hay alguien que dice, oye, yo no pienso así, o no sé, esto golpea mi fe, me siento mal con lo que tú dices. No es como mencionaba cuando partimos el curso, mi idea no es convencer y tampoco decir que yo tengo todo lo que yo digo es lo correcto y es lo que todos deben pensar, sino simplemente impartir información y conocimiento que me ha sido transmitido por mis estudios y también por mi propia investigación con respaldo de la bibliografía que yo les he mencionado. Pero en ningún momento quiero menoscabar la fe, para nada. O sea, el propósito va totalmente hacia el otro lado, sino a reenfocar la fe y que nos conecte aún más con Dios. Ese es el propósito. Entonces, si a alguien no le está resultando de esa manera, tiene también todo el derecho a mencionarlo
y no va a ser juzgado ni vamos a crucificarlo. E incluso si lo quieren, para la última clase podemos abordar alguna pregunta que les quedó dando vuelta y que les conflictúa. Y aprovecho de recordarles que para el próximo jueves tenemos esta sesión de las preguntas. Entonces, también pueden ahí, sin miedo a que yo les diga, oye, pero si yo expliqué esto, no, para nada. ¿Sí? Preguntas abiertas. Esa es la idea, que podamos abordar ciertas temáticas. Ya me llegó una, uy, que va a estar buenísima. Va a estar, Fírmate. hay que afirmarse para la pregunta que me hicieron llegar. Así que con toda libertad, siéntanse con la confianza de poder manifestar esas inquietudes, como dice Magali. ¿Alguien más? ¿Algún comentario adicional? Yo me perdí un minutito que se me cayó, justo se me cayó el internet. Ya estamos de vuelta. Yo, Juan, me pasa, bueno, como lo he comentado en otras ocasiones, nací en una iglesia donde la palabra era la palabra de Dios. O sea, aquí no había error, aquí era casi Dios soplándole al oído a Juan o a Mateo o a Lucas. Y en el transcurso, o sea, probablemente si en otro momento de mi vida te hubiera escuchado, te hubiera piedrado, porque probablemente no te creo, ¿cómo está diciendo esto? Y todo. Pero creo que hemos pasado también un proceso como de ir entendiendo estas cosas, pero es fuerte, pues fuerte darte cuenta que no es así y que por muchos años te vendieron algo que supuestamente era tal cual y la historia y todo. Pero es maravilloso también poder ir aprendiendo. Así que una vez más gracias por este tiempo, por tu tiempo, por explicarnos y poder andar en estos temas. Que sin lugar a dudas nos ayudan a reenfocarnos en lo que es realmente importante y no quedarnos con esa amenaza si fue así, si fue así, sino que escudriñar nuevamente y ver cuál es el propósito de Jesús o de Dios mismo en cada texto. Sí, bueno, yo compartirle un poquito también de mi experiencia. Yo pasé por ese mismo proceso también. Cuando yo fui descubriendo esto, también fue un golpe a lo que yo siempre había escuchado. Y de hecho, en la comunidad teológica yo dije, ¿por qué esto no se enseña en la iglesia? ¿Por qué dejamos pasar tanto tiempo? Y yo creo que, por un lado, en la mayoría de nuestras iglesias lo que se da es por ignorancia. Creo que hay veces que no se han preparado lo suficiente las personas que enseñan. Y yo encuentro a veces es peor los que saben y no lo han enseñado. Es por eso que a mí me interesa tanto que abordemos este tema. Lo otro es que, bueno, los que somos de la cuarta, sí hemos tenido un avance por años con distintos maestros, con Omar, con Hernán, que nos han llevado a que el golpe haya sido un poco más suave. Por lo que entendemos que a veces cuando uno se encuentra con estas cosas así tan categóricas, te golpeen de manera dura. Entonces, sepan a todos los que están acá, sepan que el acompañamiento que queremos hacer nosotros es de manera pastoral. Entonces, si hay algo que no les cuadró, si hay algo que les sigue resonando, tengan la completa libertad de escribirnos, de preguntarnos, y nosotros de la manera honesta, pero también amable y pastoral, realizaremos el abordaje para acompañarlos. Porque en este proceso que a veces mucho se habla, ¿cierto?, de la deconstrucción, que no es lo mismo de destrucción, sino que es desmoronar ciertas cosas para construir algo nuevo, o que uno está en ese proceso de construcción nuevamente, no es fácil, y muchas veces quedan cicatrices, pero esas cicatrices nos llevan, sin duda, si ustedes me preguntan, sin duda a algo mejor, sin duda a algo mejor. Entonces no tengamos, a veces ese proceso es doloroso, pero una vez que cruzamos cierto umbral, encontramos mucha más riqueza. Y yo, por ejemplo, en lo personal, como les decía, compartiendo mi experiencia,
me reencontré con Jesús de una manera que yo no esperaba. Yo podría decir que yo tuve una conversión espiritual o de sentimiento emocional cuando yo era más chico, pero de adulto he tenido una conversión racional, que descubrir a Jesús en este tipo de metodología y de abordaje, lo que les decía en la clase pasada, la figura de Jesús impactó tanto en mí que me hizo replantearme todas mis prioridades y cómo yo estaba enfocando mi vida. Por eso estudié y por eso me gusta hablar de esto con ustedes, porque es lo que me apasiona, porque he encontrado ese nuevo sentido en Jesús. ¿Ya? Para que también sientan por su parte que está toda la libertad y el acompañamiento. Nuestra idea, la idea del curso no es dejarlos con esto así abandonados, así, ahora ya arréglensela a ustedes con lo que nosotros les entregamos. No, esto es para seguir construyendo, seguir masticando, vean las clases de nuevo, si tienen preguntas, las abordamos, nos juntamos, me invitan a su casa, comemos un asado, yo acepto todo y soy como Jesús. Vamos para tu casa nomás y nos juntamos. ¿Ya? No me gusta el cilantro, es el único requisito. ¿Ya? Eso, amigos y amigas, es un poco tarde. No sé si alguien quisiera adicionar algo más. Si no, ya damos por finalizada la sesión de hoy. Solamente Gracias, Juan. Gracias. La última invitación a que el día jueves, por favor, mándenme sus preguntas para prepararlas bien, para darle un abordaje serio. Y si no surgen, de todas maneras, en el momento la podremos compartir de lo que hemos conversado y de otras cosas. Es abierto, es completamente abierto. De teología no vayan a preguntar de medicina porque ahí yo no voy a saber. ¿Ya? Pero de teología podemos darle un abordaje. ¿Ya? Así que un gran abrazo, muy agradecido, muy, muy, muy profundamente agradecido del tiempo que se hayan tomado. Yo, lo personal, lo Gracias a aprecio mucho, ti. lo aprecio mucho. Que estén hasta Gracias, No, esta muchas hora gracias a escuchando. ti. No se vayan a ir sin la fotito. Ah, eso, Ah, muy ya. bien, Javi. Los que tengan su cámara apagada, les pedimos un segundito prenderla. Claro, arreglarse para la foto. Ahí va. Ya No no sé hay, si- ya no hay arreglo. Ahí va. 1, 2, 3. Ya está la foto. Súper. Muchas gracias a todos. Que tengan un lindo descanso. Mañana preparen sus preguntas y nos vemos el jueves 20-30 horas. Eso. Muchas Un gran gracias. abrazo. Gracias, muchas gracias. Presente. Gracias. Bien. Chao, chao.